monopolio del uso de la fuerza que tienen y utilizan los estados es un aspecto muy debatido y lleno de controversias. Se juntan posturas pasionales, religión, ideología, interés, moralidad, legalidad y también mucho desconocimiento. Esto hace que se puedan llevar las discusiones a posturas irracionales e incluso irreverentes. Intentaremos no ser así. Se comenzó a utilizar el término estados modernos cuando en los siglos XV y XVI algunos reyes europeos, con el apoyo financiero de la burguesía, aprovecharon la debilidad del sistema feudal para centralizar todo el poder en sus manos. Dotaron a sus posesiones de unas instituciones y organismos estables y permanentes, conformadas por funcionarios a su servicio, los cuales tenían la misión de crear y administrar leyes, gestionar y recaudar tributos, entre otros servicios en sus posesiones. Además, comenzaron estos reyes a disponer de un ejército profesional al servicio de este Estado, naciendo así las denominadas monarquías autoritarias. La soberanía y el gobierno de esas tierras las ejercía el monarca al corresponderle por derecho divino, cuestión que apoyaron ilustres pensadores de la época, como Robert Filmer y Jacques Bossuet. Thomas Hobbes, uno de los más seguidos teóricos de la monarquía autoritaria, requería la presencia de un gobierno fuerte que pudiera mantener el orden y sacar al individuo del salvajismo en el cual viviría si ese gobierno no existiera. Para poder cumplir este cometido, el Estado tenía que tener el monopolio de aplicar la fuerza en su territorio. John Locke, en su obra Tratado sobre el Gobierno Civil, publicada en 1689, inició un movimiento de cambio radical, la Ilustración. Para esta corriente, la soberanía ya no residía en el rey, y mucho menos la legitimidad fuera divina. Esta solo residía en el pueblo. El Estado solo podría aplicar el uso de la fuerza en la medida de que el ejercicio de esta fuera justo y adecuado para el beneficio de los ciudadanos. Siglos más tarde, el controvertido economista y sociólogo alemán Max Weber, en su obra La política como vocación de 1919, dio al concepto de uso de la fuerza una mayor amplitud, concretamente el concepto de fuerza extrema o violencia. Para el Teutón, el Estado es la única entidad que tiene el monopolio legal de la violencia en su territorio, además de afirmar que para aplicar el uso de la fuerza de forma justificada, el Estado debe de ser legítimo ante los ojos de sus gobernados. Entendemos por soberanía a la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un Estado. Legal es todo aquello que está permitido o refrendado por una ley. Por su parte, la legitimidad es algo más complicado, ya que además de ajustarse a la legalidad, hay que añadirle consideraciones éticas y morales cuando se realizan los actos. En las democracias de voto representativo, el hilo que separa soberanía, legalidad, legitimidad y violencia es muy fino y frágil, pudiéndose romper fácilmente. En las monarquías autoritarias era todo mucho más sencillo, comenzaba y finalizaba en el rey. El Partido Nacionalista Obrero Alemán, conocido coloquialmente como nazi, con Hitler como líder Führer en alemán, es conocido por todos que ejerció la fuerza y la violencia de forma indiscriminada y brutal, pero a efectos de la ley era legal lo que hacía. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de la República por el presidente Hindenburg, después de haber ganado con mayoría simple en las elecciones parlamentarias germanas. De esta manera, aunque la soberanía correspondía al pueblo alemán, la representación le pertenecía a canciller, es decir, a Hitler. Pero él hacía y deshacía lo que le venía en gana, guiado únicamente por su criterio. Las barbaridades cometidas de forma legal son conocidas universalmente, pero la aplicación de la extremada brutalidad contra grupos de personas y el adoctrinamiento social de su pueblo, entre otras muchas barbaridades, ¿fueron legítimas o ilegítimas? Huelga la respuesta, ya que excepto para algún despistado, los hechos cometidos son abominables para la mayor parte de la humanidad. No hace falta irnos a extremos tan sombríos y alejados en el tiempo. En la actualidad, salvando las distancias, podríamos poner muchos ejemplos en que este hilo es fácilmente traspasado e incluso roto, y en la mayoría de las ocasiones de forma impune. Está legitimado para aplicar la fuerza un gobierno configurado por medio de una coalición con otra formación, de la cual en campaña electoral el candidato que actualmente gobierna reiteró de forma pública en innumerables ocasiones que nunca pactaría un gobierno
gobierno con ese partido? ¿O está legitimado un gobierno para ejercer la fuerza cuando incumple la mayoría de sus promesas electorales? Legal, seguro que es. Hombre, el dicho popular dice, entre bomberos no se pisan la manguera. Pues entre políticos tampoco se la pisan, lógicamente. Pero legítimo, indudablemente, no es. Estas son algunas de las fragilidades que tienen nuestras democracias de voto representativo. Muy fácilmente se pueden convertir en pequeñas tiranías. Al ciudadano, una vez entregada la representación de su voto, salvo esperar a las siguientes elecciones y votar a otro candidato, pocas alternativas más le quedan. Aunque votando a otro, tampoco nadie le garantiza que el nuevo candidato vaya a cumplir lo prometido o no se convierta en otro pequeño tirano. Decía Bernard Baruch, vota a aquel que te promete menos, será el que menos te decepcione. Que el Estado detente legalmente el monopolio de la fuerza y de la violencia, no quiere decir que sea el único que la pueda ejercer. El Estado puede permitir, mediante normas jurídicas, la autorización para utilizarla. Por ejemplo, la ley puede permitir que las personas apliquen la fuerza en defensa propia o de sus bienes. Alisa Zinovievna Rosenbaum, más conocida por el nombre de Ayn Rand, fundadora de la corriente libertaria denominada objetivismo, defensora del egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez-faire. Con más de 25 millones de ejemplares vendidos de su obra en todo el mundo, establecía que el gobierno es una institución que detenta el poder exclusivo para ejecutar ciertas normas de conducta social en una determinada área geográfica, indicando que existen tres formas de entender el poder político: estatismo, gobierno limitado y anarquismo. En definitiva, tres formas de disputa política entre individualismo y colectivismo, entre libertad y Estado, y entre libertad contra esclavitud. Anarquismo proviene de la palabra griega anarchía, que significa sin dirigente, soberano o gobierno, sirviendo para designar aquellas situaciones donde no existe Estado o poder público. Famosos pensadores griegos, taoístas y del Renacimiento europeo han escrito sobre esta corriente, pero no fue hasta la aparición del anarquismo moderno del siglo XIX cuando tomó un cierto impulso en sus dos principales ramificaciones, la colectivista o socialista y la libertaria liberal. El anarquismo colectivista se ha intentado implantar en diversas ocasiones, fracasando todas. Solo muy relativos éxitos tuvieron los falansterios en Norteamérica y sus conocidas falanges, siguiendo las ideas del francés Charles Fourier, y el experimento de los kibbutz en Israel. Todos ellos cerraron o perdieron su identidad. En el año 1972, Murray Rothbard redefinió la noción del anarquismo, surgiendo la facción más radical del liberalismo, el anarcocapitalismo, y su postura intransigente en la completa desaparición del Estado. Economistas e intelectuales seguidores de esta corriente, entre otros, son David Friedman, hijo del famoso economista y premio Nobel de Economía Milton Friedman, Hans Hermann Hoppe, David Gordon o Bruce Benson. Dentro de los economistas hispanos, Jesús Huerta Soto y Miguel Ángel Bastos, como fervientes anarcocapitalistas, tal vez son los instigadores de la nueva corriente, algo menos ortodoxa, entre otros compuesta por el argentino Javier Milei y el español Juan Ramón Rayo. Su firme oposición al capitalismo de Estado actual es una de sus más sesgadas características, al cual culpan de ser la principal fuente de corrupción, privilegios y agresión a la libertad individual mediante la aplicación del monopolio de la fuerza, seguridad y defensa. Según ellos, el Estado, de forma agresiva, expropia al individuo de sus bienes mediante impuestos, beneficiando con lo recaudado a negocios, sectores o individuos concretos que unilateralmente él considera convenientes, siendo en la mayor parte de los casos una forma de crear clientelismo con el dinero de otros. Estos libertarios propugnan un sistema de libre mercado con intercambios voluntarios y pacíficos, sin la existencia de un Estado que, por pequeño que sea, pueda distorsionar el proceso natural del mercado con su intervención. Con este sistema, el sector privado puede dotar a la sociedad de todos los servicios que ésta demande, de una manera mucho más eficiente, justa y económica que un Estado. Sin la distorsión provocada por el Estado, podrían acceder al mercado nuevas compañías que ahora están imposibilitadas para entrar, debido a trabas y concesiones unilaterales estatales que limitan la verdadera competencia. En un libre mercado sería el consumidor quien dictaría qué compañías se mantienen en el mercado y cuáles desaparecen por ineficientes.
En el anarcocapitalismo, todos los intercambios entre consumidores y vendedores serían libres y voluntarios, sin limitaciones administrativas o privilegios estatales. Los consumidores no están obligados a adquirir productos de una compañía, sino de los que ellos decidan, sin que sea el Estado el que pueda obligarles a consumir servicios o productos solo de determinadas empresas. Para estos libertarios, el capitalismo del Estado actual beneficia principalmente a las grandes corporaciones, las cuales en buena parte cuentan con concesiones estatales o limitaciones a su competencia. En un mercado realmente libre solo sobrevivirían las eficientes o quien tuviera concentrada la cadena de suministro, no las más grandes y con mejores contactos políticos. Muchos son los críticos a esta forma de pensamiento político y económico, que hacen hincapié en la esclavitud que este sistema supondría para trabajadores y ciudadanos de las compañías privadas. Los anarcocapitalistas se defienden indicando que al ser relaciones voluntarias de las partes, basadas en el libre albedrío de cada una de ellas, no existen relaciones de subordinación o explotación, sino libertad individual de adherirse o no. En estos momentos, el individuo, quiera o no, es esclavo del Estado, obligado mediante la aplicación de su monopolio de la fuerza. En un sistema plenamente libertario, la ley, justicia y orden serían ejercidos por entidades privadas, en un mercado de libre competencia, aportando al ciudadano eficiencia y mejor precio. Actualmente existen instituciones privadas que hacen similares labores, los tribunales de arbitrajes nacionales e internacionales que hacen las cámaras de comercio, la normativa internacional que emana de la Cámara de Comercio Internacional de París, los mercados prestigiosos OTC están fuertemente autorregulados o las empresas de seguridad existentes en ciertos mercados como son el del oro y diamantes, son ejemplos de corporaciones privadas, que realmente están funcionando en nuestros días. En el capitalismo de Estado, por el contrario, el monopolio que tiene el Estado, de estos estamentos de fuerza, obliga a los ciudadanos a tener pocas alternativas de elección, demostrándose casi siempre la enorme ineficiencia del sistema estatal. Exponen como ejemplos prácticos a su teoría, casos actuales y otros algo más alejados en el tiempo. Uno de ellos es la ciudad india de Gurgaon, con cerca de 1 millón de habitantes. Por medio de la iniciativa privada, pasó de ser un pueblecito agrícola a convertirse en una de las ciudades más dinámicas de la India. No existe ayuntamiento, las empresas privadas, ante la ineficiencia del Estado, crearon y gestionan todas las infraestructuras, dotando a la ciudad de los servicios que tradicionalmente han sido públicos. Grandes empresas internacionales se han asentado en la ciudad, debido a su dinamismo y eficiencia, contribuyendo todas a esta economía anarcocapitalista. Internet y las criptomonedas puede ser considerado otro ejemplo de funcionamiento anarcocapitalista y con resultados hasta el momento satisfactorios. Otros ejemplos más antiguos pueden ser la República de Cospaia, que entre 1484 y 1862 se instaló como república en plena Toscana italiana, viviendo en un sistema anarcocapitalista todo ese tiempo. La Irlanda celta, la Islandia medieval, la Pensilvania del Santo Experimento e incluso el viejo oeste americano, son ejemplos que ponen los seguidores de esta teoría, para defender que sus postulados son viables. Esta forma de pensamiento tiene tantos fervientes defensores como fanáticos detractores, no solo en el pensamiento colectivista, sino en la socialdemocracia, en el socialcapitalismo, conservadurismo e incluso en el liberalismo clásico y en el liberalismo minarquista. Ya que dejar libertad completa a los mercados y a la propiedad privada, sin un Estado que arbitre esos actos, para muchos llevaría sin duda a la sociedad a la hecatombe y a la explotación. El estatismo es el polo opuesto al anarquismo y al capitalismo laissez-faire. Rand englobaba como países estatistas aquellos en que la vida de las personas y el trabajo pertenece al Estado, pudiendo disponer de la manera que le plazca de sus ciudadanos, sin reconocer derechos o libertades individuales, todo ello para el beneficio de la sociedad-nación. El Estado controla la economía mediante empresas estatales, y a la población con el uso de la fuerza, violencia y otra serie de herramientas sociales de que dispone, siendo el titular efectivo de la soberanía el propio Estado. Para ello las personas son meros instrumentos que engrandecen el Estado. El lenguaje y su perversión es uno de los instrumentos que mejor utilizan. Los eslóganes fácilmente digeribles por la población y que provocan la exaltación son sus preferidos: nación, defensa de los necesitados, lucha de clases, raza, etc. Suelen ser hábilmente difundidos. Maestros en estas artes son comunistas,
comunistas, fascistas, nazismo, socialpopulismo y similares, algunos de ellos con rocambolescas denominaciones. Todos ellos coartan y limitan la libertad del individuo, en beneficio del Estado, que en algunos casos, el agraciado final es la clase gobernante, siendo el Estado el instrumento para conseguir sus objetivos. Para ello no tienen rubor en aplicar la fuerza de forma indiscriminada e incontrolada muchas veces. Algunos, para identificar a un Estado estatista o no, utilizan el baremo del peso del Estado sobre la economía. Eso es un error que puede disimular estatismos encubiertos. Hay variables que son difíciles de controlar por los estatistas: la protección de la propiedad privada y el cumplimiento estatal de los compromisos adquiridos, marca si en esa nación existe un mayor o menor grado de Estado de Derecho, si existen sistemáticas expropiaciones de propiedad privada, revocaciones sin justificación de concesiones públicas o variaciones legales en la protección de las inversiones. Son síntomas claros de inseguridad jurídica, y aunque parezca impensable, hay corporaciones privadas que estudian y clasifican a los estados por estos y otros aspectos. Los anarcocapitalistas consideran que un estado es solo cuestión de tiempo que se vaya convirtiendo en estatista, por lo cual, con su desaparición, también lo hace su fantasma. Al igual que en las monarquías autoritarias, existían pensadores que indicaban el origen divino del poder y la legitimidad para utilizar la fuerza por parte del monarca. En el estatismo, cualquiera que sea su grado, también hay una procesión de aduladores que idolatran el voto representativo del colectivo, en perjuicio de la libertad y derechos del individuo. Para Rayand, el denominado gobierno limitado, es aquel que, detentando en sus manos el monopolio de la represalia, no inicia el uso o la amenaza de la fuerza y de la violencia. Decía el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln: un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez. En los países estatistas, como vimos anteriormente, al menos mientras soplen a favor los vientos, es fácil salvar esas dos caras de la misma moneda. En las democracias ya es algo más complicado, pero para eso el Estado tiene su magia. El encantamiento es más difícil de conseguir en las democracias del voto directo, como por ejemplo Suiza, Gran Bretaña e incluso Estados Unidos y su peculiar tipo de elección de presidente. Pero en las democracias de voto representativo, el conjuro es algo más sencillo. Partamos de la realidad demostrada de que los estados son reacios a compartir su monopolio de la fuerza de forma incondicional. Si no pueden aplicar la fuerza, se vuelven irrelevantes y por tanto prescindibles. Pero si no se les aplican fuerzas contrarias para controlarlos, se volverán estatistas. Al ir unidas fuerza y Estado, solo hay que evaluar el grado y el uso en que es utilizado este monopolio para englobar su grado de estatismo. Si el Estado cuenta con muchos ciudadanos acólitos con el sistema, que aceptan las decisiones de este, como si fueran actos de fe, y el líder es visto como un mesías salvaguardador de las injusticias. Si dispone de una prensa, que en su mayor parte, es difusora de la propaganda estatal, las asociaciones ciudadanas y sociales apenas se oponen, por miedo a perder las buenas ayudas económicas y privilegios, y su poder judicial no es realmente independiente. Esa nación, claramente se encamina hacia un estatismo. Dostoyevsky expresaba en su obra El príncipe idiota: la mejor manera de evitar que un prisionero escape, es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. De esta manera, el gobierno, máximo exponente del Estado, comienza a hacer sus conjuros para convencer al ciudadano de que vive en plena libertad, cuando realmente, en muchos casos, es una ficción. Hablan de libertad económica, de bajos impuestos y llenan sus discursos de libertad y escasa intervención. Las palabras del Estado, para ser creídas, tienen que estar acompañadas de hechos, y a ser posible que sean difícilmente encubiertos. Hay dos magnitudes, vistas en conjunto, que pueden hacer ver si una nación camina o no hacia un estatismo: el aumento del gasto público y el peso del Estado en el Producto Interior Bruto de una nación. Todo ello, medido en periodos de tiempo suficientemente amplios, que eviten situaciones estacionales o de emergencia. Un Estado poco intervencionista, no tiene interés en aumentar considerablemente su gasto público, salvo casos puntuales, sin tener gran relevancia en el PIB del país. El presidente Trump, seguramente uno de los actuales presidentes más irreverentes y aparentemente irreductibles ante las presiones, tiene el dilema indicado por Lincoln. Durante su mandato ha bajado los impuestos y ha impulsado una importante desregulación de la economía en los Estados Unidos.
pero en 2017 el gobierno federal copaba el 23,2% del PIB estadounidense, mientras que en 2021 terminará copando el 24% del PIB. Claro síntoma de intervencionismo. Las democracias occidentales tienen serias dificultades para recortar el gasto público. El disminuirlo en buena medida significaría retirar fondos a ciertos grupos de presión, los cuales están acostumbrados a utilizarlos como medio de supervivencia, defendiéndolos con uñas y dientes, en claro detrimento del ciudadano, distorsionando esta intervención el libre mercado realmente libre. Si esto le sucede a Trump, el hombre más poderoso de la Tierra, poco dado a aceptar fácilmente la presión de terceros, ¿qué podemos esperar de los gobernantes que tienen menor carácter? Liechtenstein, el pequeño principado centroeuropeo situado entre Austria y Suiza, con poco más de 35.000 habitantes, el cual, según el Banco Mundial, es el país con mayor renta per cápita del mundo, concretamente 168.146 dólares estadounidenses por persona. España tiene 30.327 y Alemania 47.616 dólares por persona. Este minúsculo país es lo más parecido a un estado minarquista. El gobierno no se ajusta a los estándares habituales de sistemas de gestión estatal. En primer lugar, la soberanía es compartida entre el príncipe y los ciudadanos. El regente cuenta con una serie de prerrogativas difícilmente entendibles para ciertos grupos. Una de estas, por ejemplo, es la capacidad de vetar las leyes emanadas del Parlamento. Esto, para ciertos colectivos, podría equipararse a un estado semifeudal, pero nada más lejos de la realidad. El príncipe es regente mientras quiere la ciudadanía. Puede ser revocada su regencia en cualquier momento, simplemente mediante un referéndum que convoque el Parlamento, sin que el príncipe o cualquier otra persona pueda oponerse. El país puede convertirse en república o en el sistema que deseen sus ciudadanos de forma rápida y directa. El último referéndum en este sentido fue convocado en el año 2003, decidiendo los ciudadanos por mayoría que el príncipe siguiera ocupando el puesto y manteniendo las prerrogativas de las cuales disfruta. El príncipe y el gobierno en general tienen que hacer bien su trabajo para mantener sus puestos. En cualquier momento, los ciudadanos le pueden hacer un expediente de regulación de empleo a todos. Y en Liechtenstein, los ciudadanos tienen fama de ser exigentes. El país cuenta con un parlamento de 25 miembros elegidos mediante sufragio universal. Paradójicamente, no hay ningún parlamentario socialista o comunista electo, pese a que el 40% del Producto Interior Bruto del país procede del sector industrial. Hay 5 integrantes del llamado Consejo Legislativo, que es el órgano encargado de gestionar los asuntos políticos diarios, estando al frente un primer ministro. Las leyes suelen ser simples, flexibles y sencillas de aplicar. No tienen ejército, permiten que las empresas privadas de seguridad existan y se creen con suma facilidad para competir directamente con el gobierno de igual a igual. Cada una de las 11 comunas que forman el país tienen derecho a separarse si así lo deciden en referéndum, sin que el resto del país se pueda oponer. En la década de 1960, el país tuvo una crisis financiera muy grave, que estuvo a punto de llevarlo a la quiebra. El Estado optó por cambiar de modelo económico y de gestión. Se fijaron en Suiza y su sistema laissez-faire. De esta manera adaptaron a sus circunstancias e incluso mejoraron el sistema helvético. Los resultados pronto llegaron y hoy es envidiado su nivel de vida por ciudadanos de otras naciones. No se puede aplicar el simplismo que utilizan muchos de indicar su condición de paraíso fiscal. Primeramente, porque es falso que lo sea, y segundo, porque de los aproximadamente 19.000 trabajadores con los que cuenta el país, apenas 3.000 de ellos trabajan en el sector financiero. Por tanto, algo más que finanzas tiene el país para que sus ciudadanos tengan ese nivel de vida, libertad y control sobre el Estado. Su gestión económica es tan eficiente que su deuda pública es cero, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un 104,26% del PIB, España el 95,50%, Italia el 134,80%, Japón el 234,99%, el 117,70% en Portugal, el 51,33% de Alemania o el 42,64% de Suiza. Este endeudamiento demuestra objetivamente que es un Estado mínimamente intervencionista y los resultados económicos ahí están. El sistema de gobierno y gestión de Liechtenstein no es fácilmente aplicable a países con millones de habitantes.
pero sí es aplicable, Suiza y su Confederación Cantonal Helvética. Son muchos los pensadores, principalmente norteamericanos, que propugnan que los Estados Unidos se conviertan en muchos Liechtenstein confederados. Lógicamente a los políticos gobernantes no les interesa tal sistema, ya que indudablemente es limitar sus poderes y principalmente ceder el monopolio del uso de la fuerza, por el cual no dudemos, mantienen su poder. En estos tiempos, la palabra soberanía popular es un bonito concepto plasmado en muchos textos legales, pero carente de todo sentido efectivo. El Estado es quien ostenta, realmente, la soberanía popular por medio del uso del voto delegado o representativo. Con él puede hacer lo que quiera legalmente. Aunque su legitimidad pueda ser cuestionada, el Estado, con su monopolio del uso de la fuerza, roba el fruto del trabajo de los ciudadanos, para darles servicios que se podrían conseguir a través de medios privados, con libre elección. Coarta la libertad individual en beneficio del colectivismo, más fácilmente controlable por él. A eso muchos le llaman libertad, pero sinceramente, tiene grandes similitudes con una monarquía autoritaria e incluso al esclavismo. Muchas gracias por tu visita y no dudes en suscribirte a nuestro canal, para estar informado de las novedades que vayamos divulgando. O síguenos en nuestras redes sociales.